Iniciamos este programa de Perfiles en Acción aquí en la sala Miguel Covarrubias con la maestra Tania Pérez Salas, quien acaba de presentar Macho Man 21, aquí justamente en esta propuesta, que es una obra que ya se había presentado y vamos a hablar precisamente de ella. ¿Cómo estás, Tania? Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias por tu labor. Es importantísima, si no tenemos aliados, entonces, pues, ¿qué hacemos? Y bueno, antes que nada, pues nos interesa pues tu perfil, más allá del currículum, me interesa muchísimo eso que se movió en ti en algún momento y que se ha moviendo y que te ha seguido mantenido encendida. ¿Cuál fue esa flama que se encendió? ¿Para ti qué representó esa flama? Ay, híjole, pues cuando tienes, yo estoy pensando ahora como mamá, cuando tienes un hijo artista, no hay forma de desalinearlo, es decir, tiene esa línea y solamente lo puedes apoyar porque, pues, no va, o sea, va a terminar la carrera de economía o de ciencias políticas, pero va a terminar en un tema artístico, así es. Y entonces yo te puedo decir de cuando escuchaba música con mi papá, tuve dos papás, con uno de estos papás, con los dos papás tuve un encuentro con la música cuando dormía, este, improvisaba con toda la música que escuchaba, principalmente clásica. Ellos tenían como un tema de ópera y música clásica, música barroca. Y siempre yo decía, ¿cómo le hacen las bailarinas? Pues para saltar, ¿no? Para abrir las piernas. Entonces me ponían todavía recuerdo que me ponían una silla y brincaba desde la silla para ver cómo le hacían. Entonces siento que algo se empoderó de mí desde muy chica, ¿no? O sea, recuerdo que en alguna vez Fernando Bujones me dio una palmada en la cabeza y dije, eso es una señal. O sea, es decir, eso es algo que tuvo una significación importante para mí como artista. Es decir, vas por el camino correcto. Lo que sentiste lo puedes sentir, no hay problema. Hay otros que estamos atrapados en ese mismo mundo tremendo que es la danza, ¿no? Claro. Y bueno, además creo que también en el principio cuando eres ejecutante o bailarín en este caso, siempre hay como esos, pues no, yo le diría como peligros, como retos que te dan oportunidades. Para ti, ¿ante qué te enfrentaste más? Como riesgo, como aquello que te dijo, no, como de que no, sí. Pues yo te podría decir que siempre es constante. O sea, es una... Esto que tú dices, que me dio el y sí, vamos para adelante, es todos los días, es una lucha constante. O sea, hace 3 días hubo manifestación de la compañía porque el dinero no venía en tiempo, entonces ya llegó, entonces ya se tranquilizaron. Y yo mientras ya me dio pues varias dolencias en el cuerpo, sobre todo cuando ellos reclaman, digamos, cualquier cosa, dejo de hacer chistes, o sea, ya me siento como en un foco rojo, o problemáticas en casa, o problemáticas con los niños, o sea, de pronto digo, vamos a salir adelante, pero sí hay momentos donde me he sentido derrotada. Recuerdo una vez o dos despidiéndome, digamos, diciéndole a mi mamá, por favor, ven, porque me estoy despidiendo. O sea, me estoy despidiendo, ya no puedo más. He luchado mucho y ya no puedo más. O sea, sí ha habido momentos muy, muy tremendos en la vida en donde sí siento que estoy soltando el presente, ¿no? Pero gracias a Dios, la danza me recupera, me ayuda a hablar de dolencias, del amor, del desamor, de la muerte, de la vida, de las posibilidades, ¿no? Es un encuentro conmigo misma y con el mundo, o sea, ¿no? Ahí estoy, que siempre dije, siempre me sentí como una persona fuera del mundo, del colegio, de la clase, de todo. Y la danza me ha hecho ligarme con todo el mundo que me rodea, ¿no? De hablar de temas que no puedo hablar por, por amenazas, por diferentes circunstancias, y, y la danza me abre ese espacio y me rescata. Claro, y bueno, y sobre todo esto que hablas, ¿no? Muchos nos preguntamos
¿Cuáles son esos puntos de partida del artista hacia eso de lo que quiere hablar? Y por lo que valga la pena hablar y por lo que aquel que está del otro lado se contacte y le llegue y se apropie de eso, ¿no? Y me parece que pues tú partes de, lo dijiste en algún momento, en una plática que tuviste hace un momento, de esas acciones y situaciones de la cotidianidad, de la vida, y que me imagino han marcado tus diferentes etapas. ¿Podría ser eso? Es decir, si pensamos en esos ciclos de 7 años que marcan el desarrollo del Lumbre, ¿cómo han sido esos ciclos para ti en cada una de tus etapas? Están marcados en las obras completamente, o sea, es decir, sí me inspiro de la cotidianidad, de la añoranza, de la sensualidad, del hombre, de la mujer, de la tierra, de la humedad, de los olores, pero sí veo en mis obras una biografía, o sea, sí lo veo yo desde mi punto de vista como artista, un tema biográfico. Y sí, por eso te lo pregunté un poco a propósito, porque al final es inevitable que uno como artista, bueno, uno puede tener preocupaciones hacia lo que sucede en el mundo. Al final de cuentas eso entra, se, asimila. se asimila y después se regresa y el artista creo que eso es una de sus responsabilidades. ¿Cómo tú le regresas esto y cuál es tu, a la hora de estar ya con ese que está ahí como testigo de tu vida, el espectador, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Él que te mira o tú solo sobre tu vida en base a ese que te mira? ¿Cómo es tu relación con el espectador? Siento que ha sido una feliz como coincidencia, que aquello que coincide en mí puede coincidir en algunos que lo ven. Pero yo sigo un trayecto un diálogo muy íntimo, ¿no? Con lecturas, con lo que veo. Soy completamente honesta a la hora de entregarme. Me siento derrotada ante una apuesta y el desarrollo de ella. Me siento completamente derrotada. O sea, no hay forma de mentir, no hay una forma de no darse completamente, porque entonces no sale. No sale ese diálogo y esa comunicación que tengo conmigo misma. Y en momentos coincido con el público y me siento sumamente abrazada. Le da un sentido a mi vida esa conexión con la gente. O sea, recientemente, muy interesante, porque mandé la obra justo a Alemania y me dijo este presentador, me dijo, ¿sabes qué? Eso ya no es un tema en Europa. Y entonces yo dije, bueno, pero esto es México, o sea, esto es México en muchos sentidos, ¿no? O sea, no hablo solamente de la violencia. No le contesté nada. Luego vinieron unas personas a ver el trabajo y tenemos un contrato justamente en Alemania. Y el cuate estaba enloquecido. Entonces es interesante cómo el otro dijo, bueno, eso ya no es tema. Entonces hay un tema personal en esas decisiones, sobre todo cuando hablas de un tema de violencia de género. Hay como una percepción muy individual en cada uno de los que asisten a ver el acto de Macho Man XX1. O sea, es muy... No tiene nada que ver con mi realidad, o bueno, la veo, la entiendo, la traduzco en ciertas cosas, pensamientos, emociones que yo tengo o no, ¿no? O sea, es como interesante cómo se roló como en argot, ¿no? Se roló de un presentador a otro y el segundo presentador lo abrazó contundentemente. Había gente de Corea que estaba en el llanto, entonces digo, qué impresionante cómo nuestra cultura, la cultura de México, es tan bella y cómo coincide en muchos puntos y lo vuelve sumamente fuerte nuestra raza, nuestro espíritu, ¿no? Como mexicanos, cómo de pronto todo se intensifica y nosotros nos volcamos en todo eso y tenemos dos caras, una bondad absoluta y ciertos actos de maldad que hacen que México, maldad y injusticia y temas muy profundos Claro. que habrá que tocar en su momento, pero siento que normalmente el tema de la muerte era un tema
digamos, mundial, el tema del amor, Octavio Paz, la música clásica. No, aquí es que a mí México me agarró sorprendida por la espalda, de frente, de un lado, de un costado, y me derroté ante mi país, ante mi realidad. Como mujer, desde luego también, ¿no? Claro. Me sentí completamente derrotada. Dije, es el momento de hacer esto que yo pensé hace 8 años, justamente, en Egipto, y dije, no, bueno, en México estamos en la gloria, no tenemos nada que ver con esta situación de hombre y mujer, pero en México hay otro lado de la moneda. No se proyecta de esa misma forma, pero efectivamente existe un problema de género. Claro. Y bueno, y qué fundamental es esta parte del diálogo con uno. Ese diálogo que también, pues bueno, en la danza, en las artes escénicas, se establece con el cuerpo. Y al final, bueno, todos somos cuerpo. Como diría Patricia Cardona, es nuestro planeta. Y en ese planeta que habitamos, y que habitamos todos, pues es donde se confluyen, me parece, estas líneas invisibles que como humanidad nos separan y nos unen al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno, ya entrando en el tema que tú misma por necesidad de esta etapa y de este momento, esta primera motivación que te llevó por una experiencia tan fuerte como la que viviste en Egipto, ¿cómo fue ese encontronazo que te hizo llegar a Macho Man? ¿Cómo fue esa motivación? No, no puedo contestarlo porque es algo muy personal. Es algo que está más allá de mis fronteras y que afecto a todo lo que me rodea. Pero sí hay muchas experiencias personales al respecto de esta obra. Y la veo y veo La Llorona, ¿no? Veo los momentos que estábamos estructurando toda la obra y veo el llanto, ¿no? Veo mi llanto ahí en La Llorona, como, ¿qué más quieres? Tienes todo, pero no lo ves, ¿no? O sea, es decir, la duda, ¿no? Por ejemplo, el diálogo, hay una improvisación que es, ¿y tú de qué te ríes? Es eso, ¿no? ¿Tú de qué te ríes? Pero tú no tienes derecho a reírte de lo que tú quieras reírte. Tenemos que coincidir y nos tenemos que reír yo antes que tú para poder reír. Si no, entonces ¿de qué te ríes? Entonces, son momentos en donde uno no entiende qué está pasando, ¿no? Es decir, he escuchado esos diálogos, ¿no? O te entregas y dices toda la verdad y te pueden decir mentirosa, ¿no? O sea, y tú tienes la culpa de todo, o sea, la mujer como un agente culpable de todo, ¿no? Y luego dije, en el nombre de Dios, esta canción, porque dije que viene desde una postura cívica ante la marcha y esta postura de la fuerza, de la marcha, del ejército, y también en nombre de Dios, porque, bueno, yo creo que en la Biblia también viene ahí un tema de cómo la mujer es la culpable finalmente, ¿no? De los primeros pasos, de los primeros errores, pero también es la mujer la que da vida. Entonces, ¿por qué cuestionar como... Digo, es decir, siempre podemos cuestionar al hombre, a la mujer, a una sociedad, a un partido, o sea, es cuestionable, pero a veces me parece que ya está implícito el ser mujer, en el tener la culpa y la responsabilidad de ciertas cosas que no necesariamente es así, ¿no?
Regresamos nuevamente aquí en Perfiles en Acción, en esta interesantísima plática con Tania Pérez Salas. Tania, hay esa otra parte que en Perfiles en Acción nos interesa muchísimo y que es la que tiene que ver justamente con primero ese diálogo contigo, por supuesto, y luego ese diálogo con el cuerpo de los otros. En este caso los cuerpos y las almas y los pensamientos de tus colegas, de tus bailarines. ¿Cómo dialogas tú en este caso? Yo sé que, bueno, como coreógrafa, pues ahí están tus sueños, ahí están tus imágenes, pero al final estas son transmisibles, traducibles, cómo se traducen hacia el otro. ¿Cómo trabajas tú? ¿O cómo en particular con esta obra trabajaste? Pues fue un proceso largo. Hablo de algo que a menos de que lo vivas, entiendes hasta qué punto llega esto a afectar el cuerpo, lo que tú dijiste, el cuerpo es todo, ¿no? Finalmente somos cuerpo, y en este cuerpo están contenidas todas nuestras emociones. Entonces les digo, a ver, vamos a hacer esto, vamos a ir sobre esta línea. Y les doy imágenes porque en realidad muchos de ellos dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo mastico? Y le dije, bueno, aquí es como los perros que tienen rabia, que está por encima de ellos. Te muerden porque, aunque sea un perro que normalmente es amistoso, tiene rabia. O sea, es una cosa que te trasciende. No tienes tú que... O sea, la imagen que tienes son estos perros que agarran la basura y que están en la luz de la noche, del amanecer, del atardecer, y que mastican todo y lo pueden llevar a un tema como pues de muerte, ¿no? O sea, entonces ya no está en ti, o sea, es cuando la violencia se conecta en todos los entes y ya te supera, ¿no? Entonces, sobre esas cosas hemos estado trabajando, sobre eso, pequeñas frases que son parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y que no te das cuenta cuando estás ahí, ¿no? O sea, ya viéndolo desde otra perspectiva, ya entiendes por qué y cómo, ¿no? Y es muy, muy profundo, ¿no? Entonces ellos me fascinan porque se entregan, confían completamente en mí. Yo no sé cuál es el camino. Y ellos dicen, vas. Estamos a 5 minutos antes de abrir el telón y yo sigo montando. No es este caso, yo sigo corrigiendo hasta 5 minutos antes de abrir el telón. Pero cuando estamos en un montaje, yo sigo montando, haciendo frases coreográficas, les sigo diciendo, sigo avanzando hasta que termino la obra. Fíjate que también me haces conectarme en estas formas de hacer fluir, como si fueras un río. A veces tú, y a veces el río son los cuerpos de los otros, tus bailarines. No, siempre son los cuerpos de los otros. Exacto. Porque... Entonces, por ahí creo que iba un poco, ¿no? Y en este flujo, me imagino que es como vas tú encontrando el discurso, es decir, ¿qué es lo que te hace decidir? O sea, dices, aquí está. Esta es la parte estructural que en la obra necesita estar en ese punto. Hay que favorecer el error, ¿no? Hay que decir, vamos a dejar, vamos a soltar y vamos a ver a dónde nos lleva. Pero no puedo poner barreras. Eres mío y soy tuya. No hay barreras. Y en ese sentido es la entrega con mis bailarines y con pues el mundo, ¿no? O sea, eres, estás, ¿no? Y tú decides hasta dónde quieres estar, ¿no? Es muy apasionante ese presente, esa entrega, esa confianza en la vida, ¿no? El dar el paso al siguiente eslabón, y así lo hago con los bailarines. Ok, ya presentamos esta parte, tenemos que seguir construyendo. Y esto, maestra, ¿pero por qué quieres que marchemos? Vamos a marchar. Bueno, y entonces de pronto me olvido de que somos cuerpo y me ven correr y enloquecer en una serie de sensaciones y me siguen. Entonces solo me queda agradecer este cuerpo, este equipo,
que se entrega a esas visiones o a esas sensaciones, y ese río de la vida, ¿no? Es como les decía yo antes de la función, pues es aquí o ahora, ¿no? O sea, es decir, sea uno el que nos observe o sean 20,000. No me acuerdo que en una gira a Boston me acuerdo que habían artistas de renombre internacional en los demás teatros. Estaba, bueno, en fin, gente de la ópera, solistas, en fin, y mi compañía. Y me acuerdo todo lo que tuve que padecer para llegar a ese punto. Y vi al público y antes de ver la obra empecé a llorar. Es decir, dije todo lo que he tenido que superar para llegar a este preciso momento. Y todo lo que he navegado, y todo lo que he nadado, y todo lo que he caminado para llegar a este momento con ellos. ¿Quiénes son ellos? Es mi presente. Claro, claro. Cuando eso que dices, ¿no? Llego y de pronto sé lo que viene, pero está esta parte de la comunión entre quien va a bailar, ¿no? Y es el ritual donde sucede ese estado como de liminalidad, ¿no? Donde no hay diferencias, pues. Y la danza es de danza. Y aquí me parece que también está otra parte que es muy importante, que es la de esa línea en la que con estas etapas que me parece, por las obras como te he visto, que van como comunicándose una tras otra, como que lo que quedó en la anterior tiene que seguir porque como la vida y el río, ahí está esa línea de continuidad. ¿Lo consideras así, Talia? Esa línea de continuidad. Yo creo que sí, obviamente me conmueve mucho. Yo creo que yo también viendo la historia de pintores, de escultores, de gente de danza, de colegas, yo veo también como una serie, una historia biográfica. Desde luego en mí es completamente, yo lo reconozco y te digo, bueno, pues sí. O sea, yo no pude haber montado Macho Man XX1 si no hubiera hecho las horas, o anabiosis, o visitante. O sea, son procesos por los que he tenido que pasar hasta llegar a este punto, y este punto nos lleva a otro, ¿no? Y ese es justo la caminata, ¿no? El peregrinaje, ¿no? Y me acuerdo que cuando se me han pedido obras, también son parte de mi biografía. Es decir, aunque no las tenía planeadas y me dicen, necesitamos una obra con estas características, me sumerjo en los personajes, en las lecturas, en observar ciertas cosas que no necesariamente vienen de mí, pero sí forman parte de mi historia. O sea, es decir, inclusive obras que no he vuelto a remontar, que digo, no las quiero ni tocar, ¿no? Claudia la Impúdica, por ejemplo, ¿no? 3.1416 es una obra que acabo de remontar en Nueva York, y no hay una historia, hay una serie de sensaciones. Entonces yo dije, ok, dejé Visitante, que es una obra que habla sobre las diferentes perspectivas de la vida y de la muerte, y me entregué a 3.1416 en la luz de la vida. O sea, es decir, todo cabe, permítete, ¿no? Escoge esta música de Marais o de gente que enloquecido, Pergolesi, y que no ha entrado en ninguna de mis obras. 3.1416 lo permitió todo, ¿no? Y luego de eso entré otra vez en mi diálogo. O sea, puedo salir en momentos por estas obras por encargo, pero sí hay ese río en el que me aparto y vuelvo a regresar. Y sí hay una biografía en todos estos temas. Y bueno, en tu caso, pues nos haces recordar o tocar pues estos temas que no que a propósito hayas querido llegar a este tema del género, de la violencia de género, sino que bueno, también es parte de lo que sucede alrededor, ¿no? Y ya por último, Tania, ¿cuál es tu preocupación ahora? Es decir, desde aquí en adelante, ¿cómo hablará tu río? Estoy preocupada de nuestra concepción de familia y de México. Esas son mis preocupaciones más hondas, ¿no? El reencuentro con las nuevas estructuras familiares, la confusión entre el amor, la vida, ¿no? Son muchos temas, es que
en realidad soy muy humana, ¿no? Claro. O sea, es obviamente, ¿no? Somos humanos y ese es el río, son todos los cuestionamientos que nos hacemos mis vecinos, yo, ¿no? Y esta preocupación por México, por no quebrantarnos, ¿no? Por entender nuestra belleza y nuestra fortaleza. Esa es mi preocupación, ¿no? Ese México que vamos a dejarle a nuestros hijos. Claro. Y bueno, comentarte nada más una cosa que ahorita platicando contigo me acordé. Sí. Por ejemplo, Visitante, yo estaba haciendo la obra y no sabía cuál era el título. Entonces fui a España, me llamaron a hacer una cosa de intercambio y había ido a un museo, ¿no? Y en la chamarra, llegué del viaje y en la chamarra todavía tenía pegada en la Visitante. O sea, entonces después de bailar horas frente a una puerta, me abrí la chamarra porque estaba agotada y ya acalorada. Y me volteo y veo en esa estampa Visitante. Y dije, claro, soy una visitante más. Bienvenidos, somos visitantes, estamos coincidiendo en este momento, en este minuto, y somos cómplices, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo por el camino que estamos trazando y por el camino que estamos dejando. Tania, vamos a terminar, pero si tuvieras algo más que añadir y que nos hables un poquito ya para terminar de quién colabora contigo, Claro, de dónde vienen, un poquito para cerrar de tu equipo y de la obra para finalizar. Claro que sí, bueno, pues somos una compañía multicultural, los bailarines vienen de muchas partes, ¿no? De muchas latitudes del mundo y mi equipo de creativos, por ejemplo, el diseño de vestuario fue un equipo, fui yo junto con obviamente un grupo de gente maravillosa, ¿no? Que se sumó, que se entregó, ¿no? Y el diseño de iluminación lo hizo Gabriel Torres junto conmigo, pero se ha ido trasladando ahorita que lo está haciendo Rafael Mendoza, que debo de confesar que es un encuentro brutal. Claro, gran Rafael, cómo no. Claro, ¿no? O sea, es decir, él hizo toda mi primera etapa de giras, ¿no? Hizo Egipto, claro, ¿no? O sea, hizo Israel. Y entonces me encanta ese equipo de trabajo, me gusta mucho esta compañía. Me han entregado sus tiempos, ¿no? Su vida íntima, su vida en general, entregado por momentos, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y es maravilloso, es decir, ir estructurando, ir compartiendo con los creativos, pues sí, el vestuario aquí tiene, no sé por qué hay un rojo, por qué hay un... Y todavía hay partes donde no llego o sea, ya, básicamente ya está entregada la obra, pero no saben a dónde voy, de pronto ven la conjunción, es decir, no puedo permitir que la escena no... O sea, de pronto si la luz me quita la atención del diálogo, del cuerpo de los bailarines, siempre tiene que haber es un barco y tienen que estar todos esos componentes para que avance. Inclusive hasta los elementos escenográficos que utilizas son sencillos pero muy contundentes. ¿Hay quién colaboró contigo? ¿Son ideas tuyas? ¿Cómo es? Es un proceso, de pronto hay parte del proceso que son creativos en la primera parte, ¿no? Y luego pues me dejan, ¿no? Me abandonan porque tienen otros lugares donde pues hay como más posibilidades económicas, entonces llegan otros y ahí voy caminando, ¿no? El cuerpo de bailarines, por ejemplo, estuvimos hace una semana en León, Guanajuato y ahora digo, no completo, pero sí hay 2 que 3 que son nuevos, o sea, nuevos y entonces yo estoy resolviendo problemas económicos y el equipo de creativos, pues ha sido fundamental porque me han dejado inclusive decir, me acuerdo que había un iluminador muy querido amigo que me decía, ¿por qué rojo tan? Dije, es que aquí no hay un guión de Romeo y Julieta, o sea, no sé cómo explicártelo, pero acompáñame. No sé por qué te digo rojo. Sí, explícamelo. Dije, no sé, es algo que siento. Por favor, acompáñame. Bueno, ¿no? Y
Y al pasar de los años existe más esa confianza porque ven ciertos resultados y ven ese equilibrio. Es decir, a ver, usted o los que trabajan, colaboran, son grandes maestros. Pero si yo veo que el vestuario me jala más que la iluminación, no lo permito. Tiene que ser un trabajo de colaboración muy equilibrado. Porque si no, mis bailarines se quedan... O sea, si pongo una luz que nos quita esa tensión de esa energía que ellos están dando, rápidamente trato de... Más bien hay que generarse uno al otro, hay que apoyarse uno al otro, claro, y ser un equipo. Es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, aquí está logrado, creo, me parece, en esta obra que se está presentando aquí en la sala Miguel Covarrubias. Vean en Calterera, que todavía va a estar sábado y domingo en los horarios habituales, y pues agradeciendo por supuesto a Tania Pérez Salas, que ha accedido a platicar para este programa, y a ustedes que nos miran. Mi querida Tania, muchísimas gracias. Gracias a todo tu auditorio, gracias a ti por este tiempo y por esta recreación y esta coincidencia, la alianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No se lo pierdan, vengan. Sí, vengan por favor, que aquí todavía hay oportunidad para otras 2 funciones. Nos vemos, hasta la próxima. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más.